Estaba apostado al borde del acantilado, empapado y temblando, contemplando las cataratas del Niágara como si le hubieran prometido un regreso que aún esperaba. Y su fe todavía no había flaqueado. Eran poco más de las 10 de la mañana, y una neblina vaporosa se abría paso entre los árboles, como si fuera el aliento de la tierra. Fue entonces cuando lo vi. Un cachorro de pastor alemán, de no más de 5 meses, predominantemente negro con un suave pelaje gris en el vientre y unos ojos de color ámbar que parecían demasiado antiguos para su corta edad. No ladró ni huyó. Simplemente permaneció tan inmóvil como una estatua, con la mirada fija en el estruendoso rocío del agua. Fue en ese momento cuando vi el cordón de zapato atado con fuerza alrededor de su pata delantera, justo por encima de la zarpa. Se había clavado tan profundamente en su carne que podía ver donde el pelaje había desaparecido por el roce. La zona de alrededor estaba inflamada, escarlata y en carne viva. Parecía que llevaba allí muchos días, pero él seguía de pie. En la boca sostenía una tira raída de tela azul descolorida, deshilachada por un lado. Algo en aquel trozo de tela hizo que se me formara un nudo en el pecho. Parecía proceder de un niño. Tela de pijama. Lo agarraba con una delicadeza que sugería que era algo muy preciado. Me llamo Javier. Soy guardaparques aquí, en las cataratas del Niágara. He mediado en disputas, encontrado a excursionistas perdidos y puesto fin a un buen número de acrobacias insensatas. Sin embargo, nunca me había quedado paralizado como lo hice al ver a este cachorro. Estaba en silencio, herido y era dolorosamente paciente. Avancé un solo paso. Se quedó quieto, limitándose a observarme. No tenía miedo, en realidad no. Simplemente parecía no estar convencido de que yo tuviera lo que él esperaba. Cuando me agaché, él dio un paso lento y cojeante hacia atrás. La pata oprimida por el cordón temblaba bajo su cuerpo. Aún así, no soltó la tela. Murmuré tranquilo, pequeño. Ya no tienes que esperar más. Pestañeó una vez. Eso fue todo. Permanecí en esa postura arrodillado en el sendero cubierto de nieve durante lo que pareció una eternidad. Cada fibra de mi ser me instaba a cogerlo en brazos y curarle la herida, pero comprendí que si hacía un movimiento brusco se marcharía. Él tenía que tomar la decisión. Por fin, tras varios minutos de silencio, giró sobre sí mismo y se alejó cojeando del sendero, en dirección a un denso grupo de arbustos cerca de los árboles. Se detuvo una vez, miró hacia atrás por encima del hombro y luego desapareció entre la maleza. Lo seguí. El descubrimiento que hice oculto bajo aquellos árboles me explicó todo lo que necesitaba saber sobre este cachorro y la profundidad del corazón que poseía. Apartando las ramas, me agaché. Estaba acurrucado junto a un lecho disperso de agujas de pino bajo un grupo de árboles desnudos, parcialmente oculto por los matorrales. Era una guarida improvisada, húmeda y gélida, pero que ofrecía la protección justa contra el viento. Colocado a su lado, apenas visible bajo la tierra, había un pequeño oso de peluche al que le faltaba un ojo y tenía un desgarro en el cuello. El cachorro apoyó el hocico a su lado como si fuera un objeto sagrado. Fue entonces cuando comprendí que no solo lo habían abandonado, se había estado aferrando a algo. Me arrodillé a pocos metros de él, con cuidado de no asustarlo. Su respiración era superficial, casi inaudible. El cordón anudado en su pata parecía aún más apretado de cerca, como si se hubiera tensado con su movimiento, hundiéndose más a cada paso. La piel que lo rodeaba estaba de un rojo intenso e hinchada. El pelaje había desaparecido por completo a causa del roce. Necesitaba ayuda inmediata. Sin embargo, no emitió ningún quejido, no ofreció ninguna queja. Se limitó a observarme con unos ojos como aguas tranquilas, abiertos y expectantes, pero demasiado agotados para albergar esperanza alguna. Metí la mano lentamente en mi chaqueta y saqué una barrita de proteínas. No era la mejor opción, pero era todo lo que tenía. Rasgué el envoltorio en silencio, la extendí y la dejé en el suelo, entre los dos. No se movió. El frío se me colaba por las perneras del pantalón mientras permanecía allí. Mi radio crepitó suavemente en mi cadera, pero la ignoré. Este momento parecía más importante que cualquier otra llamada. Finalmente avanzó con cautela. Un paso tembloroso, luego otro. El trozo de tela aún colgaba de su boca, arrastrando como un salvavidas. Olfateó la barrita, pero no la cogió. En lugar de eso, me miró una vez más y dejó caer la tela a mis pies. No comprendí el significado del gesto hasta que la recogí. No era un trozo de tela cualquiera. Era de la camisa de un pijama de niño.
Un suave tejido polar adornado con pequeños astronautas. Había sido cortado de una manga, no arrancado. Un corte limpio. Se lo habían dado. Dado con intención. Los había estado esperando. Tragué con dificultad, con un nudo formándose en mi garganta. ¿Quién te ha hecho esto, amigo?, susurré. Retrocedió y se tumbó, apoyando la cabeza sobre el oso de peluche, con los párpados temblando. Estaba demasiado agotado para luchar o para confiar. Pero yo no iba a marcharme. Me quité el abrigo y lo arropé con él. Entonces pedí ayuda por radio. Tengo a uno vivo de unos 5 meses. Cachorro de pastor alemán, herida en la pata, signos de trauma. Necesitaré transporte y guantes suaves. La línea crepitó. Recibido. Estamos en camino. Volví a mirar hacia abajo. El cachorro seguía observándome. Y por primera vez movió la cola. Solo un golpe único y débil contra la tierra. ¿Era esperanza o era una despedida? No lo sabía, pero no pensaba moverme de allí. Aparecieron en menos de 10 minutos, control animal, técnicos veterinarios y una mujer de voz suave llamada Carla, que se dirigió al cachorro como si lo conociera de toda la vida. Me aparté para darles espacio, pero no podía quitar los ojos de la escena. Apenas había establecido contacto con él y, sin embargo, me había permitido quedarme. Cuando Carla se arrodilló a su lado, se puso tenso. Su mano se cernió sobre el cordón. Está profundo, murmuró ella. Tendremos que cortarlo antes de transportarlo. No opuso resistencia, pero tampoco se relajó. No hasta que ella sacó unas tijeras de punta redonda y susurró: «Ya estás a salvo, pequeño». El cordón cedió con un único y preciso corte. Su pata se crispó y gimió, el primer sonido que había emitido. Luego le lamió la muñeca una vez antes de volver a tumbarse, con la respiración agitada. Le vendaron la pata con gasa y una suave férula de espuma. Cuando Carla lo metió en el transportín, no se resistió. Se limitó a girar la cabeza para mirar el pequeño oso de peluche, que seguía en el nido improvisado a sus espaldas. Me incliné, recogí el juguete y lo coloqué a su lado dentro del transportín. La puerta del transportín se cerró y por primera vez desde que lo encontré, dejó que sus ojos se cerraran. Debería tener un nombre, dijo Carla. Rex, respondí. Significa rey y creo que se lo ha ganado. Lo llevamos al centro de rescate a las afueras de la ciudad, lejos del rugido constante de las cataratas. Lo seguí en mi camioneta, con el transportín asegurado en el asiento del copiloto para que no estuviera solo. Durmió durante todo el trayecto con la cabeza apoyada en aquel oso de peluche raído como si fuera su última posesión. En el refugio el escaneo en busca de un microchip no dio ningún resultado. Ninguna identificación, ningún registro, solo el cordón, la tela de pijama y una lealtad tan profunda que podría romperte el corazón. La veterinaria limpió la herida y le administró antibióticos. «Tiene suerte», comentó. Un día más podría haberle costado la pata. Pero no fue así. Había sobrevivido por su cuenta. Y a pesar de todo, había esperado. Me quedé junto a la ventana, observándolo dormitar en una jaula acolchada, con el oso acurrucado bajo su pata. Un cachorro de pastor alemán de 5 meses, solo y cojeando, todavía esperando a alguien que no iba a volver. Pero yo seguía allí. Y no era el único. La primera noche no durmió nada. Yacía en un rincón de la jaula, con la cabeza sobre las patas y los ojos muy abiertos. El osito de peluche estaba apretado contra su pecho como una armadura. Cada vez que una puerta hacía clic o una voz resonaba en el pasillo, sus orejas se movían, pero él no se movía. Me quedé después de que terminara mi turno, simplemente sentado a unos metros de su jaula. Observándolo mientras él observaba el mundo. Ya no estaba asustado. Estaba esperando. Carla trajo mantas suaves. Le ofrecí un trozo de mi sándwich. Lo olfateó pero no quiso comer. En vez de eso, lo empujó suavemente hacia el oso, como si éste necesitara el sustento más que él. Ese gesto me destrozó. En un momento dado me acerqué y susurré a través de los barrotes: «No te merecen, Rex». Quienesquiera que fuesen, nunca lo hicieron. Su mirada se desvió hacia mí. Por un instante esperé que apartara la vista. Pero no lo hizo. Sostuvo mi mirada, silenciosa, firme y cansada, como si sopesara si debía creer mis palabras. Por la mañana, Carla me encontró todavía allí.
No había planeado quedarme toda la noche, simplemente no me animé a dejarlo solo. Confía en ti, señaló. No ha gruñido ni una vez en toda la noche. Metí la mano entre los barrotes de la jaula, dejando que mis dedos descansaran cerca de su pata sin tocarla. Tras un largo momento extendió la pata y la posó suavemente sobre mi mano. Solo su peso. Fue un comienzo. Lo trasladamos a una zona más tranquila en la parte de atrás. Sin ladridos, sin olores desconocidos, sin agitación. Necesitaba tiempo y silencio. La herida de su pata se estaba curando, pero lentamente. Todavía cojeaba, pero ya caminaba. En cada visita, se quedaba de pie con el oso en la boca, como si fuera una extensión de sí mismo. Un voluntario intentó quitárselo para limpiarlo. Rex se quedó completamente inmóvil. No agresivo, no temeroso, solo paralizado. Tenía los ojos muy abiertos, el cuerpo rígido, como si creyera que estaban a punto de quitárselo todo de nuevo. No volvimos a intentarlo. Un cachorro de pastor alemán abandonado y herido, aferrándose aún a lo único a lo que se negaba a renunciar. Y sin embargo, de alguna manera, estaba empezando a dejarnos entrar. Fue entonces cuando comprendí que no era solo él quien estaba aprendiendo a confiar. Yo también lo estaba haciendo. 3 noches después, comenzaron los aullidos. No eran fuertes ni furiosos, solo sobrecogedores. Era más de medianoche cuando Carla llamó. No para, dijo en voz baja. Es como si estuviera llamando a alguien. Me subí a mi camioneta y conduje por las calles desiertas, con los faros cortando la oscuridad y el pecho oprimido durante todo el camino. No sé por qué pensé que pararía al verme, pero cuando entré en la sala trasera, ni siquiera levantó la cabeza. Estaba acurrucado en el rincón con el oso de peluche entre las patas, aullando tan bajo que parecía más bien un gemido. Tenía los ojos muy abiertos, mirando fijamente a través de la pared. Rex, susurré, agachándome junto a la jaula. No reaccionó, solo continuó con su llamada. Carla estaba de pie detrás de mí. Creo que está soñando con los ojos abiertos, dijo. Lleva 2 días sin comer. Abrí el pestillo de la jaula y entré lentamente. No se inmutó, solo me permitió sentarme. Cuando puse mi mano en su lomo, tembló con un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, como si algo dentro de él se estuviera haciendo añicos. Y entonces se apoyó en mí, se desplomó en realidad. Su cuerpo cedió y se apretó contra mi pecho, escondiendo la cara bajo mi brazo como un niño que intenta desesperadamente desaparecer. El oso se le cayó de las patas y lo sostuve allí, con la mano en sus costillas, sintiendo cada respiración temblorosa. No solo estaba de luto, se estaba quebrando. ¿Quién te ha hecho esto?, susurré, con la garganta en carne viva. ¿Quién podría abandonar algo así? No sé cuánto tiempo permanecimos así. Pero en algún momento lo sentí, ese pequeño golpe contra mi pierna, su cola solo una vez y luego el silencio. Se quedó dormido en mi regazo. Y no tuve el valor de moverme. Un cachorro de pastor alemán de 5 meses, temblando, hambriento y con el corazón destrozado. Y de alguna manera, incluso en medio de todo ese sufrimiento, seguía eligiendo apoyarse en alguien nuevo. A la mañana siguiente me puse en contacto con mi supervisor. Necesito unos días libres, le dije. Tengo a alguien que me necesita más que el sendero. No esperé a que me diera permiso. Simplemente no quería que se despertara solo. El cambio fue sutil al principio. Un destello, un aliento. Aquella mañana. Cuando Rex abrió los ojos y vio que yo seguía allí, algo cambió en su interior. Sus orejas no se echaron hacia atrás. Su cuerpo no se tensó. Se limitó a mirarme. A mirarme de verdad. Y entonces apoyó la cabeza en mi bota. Nadie lo cuestionó cuando firmé los papeles para acogerlo temporalmente. Carla me dio una pequeña bolsa con comida, medicinas y el oso. Dudó con la bolsa en las manos, como si me estuviera confiando a un niño. No lo pierdas, dijo. No es solo un juguete. Lo es todo. Asentí, me lo guardé en la chaqueta y saqué a Rex en brazos, envuelto en una manta. La primera noche en mi casa fue silenciosa, casi demasiado. No investigó, no comió y no hizo ningún ruido. Se tumbó junto a la puerta de entrada con el oso y observó la calle. Con cada par de faros que pasaba, sus orejas se movían, y cada vez que desaparecían, volvía a bajar la cabeza. Pero la segunda noche lo oí, el más leve de los quejidos.
Fui al salón y lo encontré empujando el oso con el hocico, dirigiéndolo hacia mí como un regalo. Me senté a su lado y él lo colocó entre los dos. Esa noche durmió al lado de mi cama. Al final de la semana, me seguía de una habitación a otra, no lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero sin perderme nunca de vista. La cojera persistía, pero mejoraba, y sus ojos eran ahora más suaves, menos como el cristal y más como el alma. Entonces llegó el momento que no había previsto. Estaba en la encimera de la cocina preparando café cuando sentí una cálida presión contra mi pierna. Miré hacia abajo. Rex estaba sentado con la cabeza gacha y el oso en la boca. Me arrodillé. Hola, amigo. Soltó el oso en mis manos y luego, lenta y deliberadamente, se subió a mi regazo. Sus 5 meses enteros, patas demasiado largas, cuerpo demasiado delgado, corazón demasiado grande. Se acurrucó en mi pecho y suspiró. No un quejido ni un lamento, sino un suspiro, como si por fin hubiera soltado algo. Lo abracé hasta que se me enfrió el café, y no me importó en absoluto. Este cachorro de pastor alemán, que había esperado al borde del mundo a alguien que nunca volvería, por fin estaba eligiendo quedarse. Y lo sentí en lo más profundo de mis huesos. No era el único que se estaba curando. La llamada llegó 2 días después. La voz de Carla era tensa. Creo que los hemos encontrado. No tuve que preguntar a quién se refería. Se me encogió el estómago antes de que terminara. Una familia de 3 denunció la desaparición de un cachorro de pastor alemán cerca de la isla de la Cabra el día después de que lo encontraras. Las fechas coinciden. La foto coincide. Y hay más. Me reenvió una captura de pantalla de una publicación de Facebook, la foto de una pareja sonriente con un niño pequeño, de unos 6 años, que sostenía a Rex cuando era un cachorro mucho más pequeño. El pie de foto decía: os presentamos a Astro. Qué ganas de llevarlo a nuestro primer viaje familiar a las cataratas. Los comentarios me provocaron un escalofrío. Uno decía: espera, ¿no dijiste que lo habías dejado atrás? La respuesta seguía: sí, era demasiado. No se estaba adaptando. Supusimos que encontraría el camino. Es listo. No lo habían perdido. Lo habían abandonado a propósito. Lo habían atado y se habían marchado. Quizá supusieron que alguien lo encontraría, o quizá ni siquiera lo pensaron. Y Rex los había esperado. Había creído. No se lo dije ese día. Por supuesto que no. Estaba acurrucado junto a la puerta trasera, la luz del sol teñía su pelaje de oro, con el oso, como siempre, entre sus patas. En lugar de eso, salí y me senté en los escalones, con el teléfono temblando en mi mano. ¿Cómo le explicas a un alma como la suya que el amor no siempre es auténtico? ¿Que la gente no siempre cumple lo que promete? ¿Que a veces aquellos a los que esperamos no van a volver y, lo que es peor, nunca tuvieron la intención de hacerlo? Esa noche me siguió hasta el dormitorio y se tumbó junto a la cama, rozando mi mano con su hocico mientras me quedaba dormido. Soñé con cordones, pijamas azules y acantilados sin barreras. Y me desperté con una certeza absoluta. Si alguna vez venían a por él, no volverían a acercarse ni a 3 metros de su corazón. Este cachorro de pastor alemán no tenía por qué volver. Ya había encontrado el camino a casa. 2 días después, aparecieron en el refugio. Ni una llamada, ni un correo electrónico. Simplemente entraron, sonriendo. La mujer lucía unas gafas de sol de diseño y sostenía un café con leche. El hombre parecía irritado por el mero hecho de estar allí. Y el niño no estableció contacto visual con nadie. Solo sostenía un oso de peluche nuevo con las etiquetas aún puestas. Carla me llamó al instante. Pude oír la tensión en su voz incluso antes de que hablara. Están aquí. Quieren que vuelva. Ya estaba en la camioneta antes de que terminara la frase. Cuando llegué, Rex estaba en la sala tranquila, ajeno a todo. Estaba acurrucado junto a la ventana, bañado por una luz suave, con su viejo oso bajo la barbilla, como de costumbre. Cerré la puerta tras de mí, me arrodillé y susurré: están aquí. Levantó la cabeza con las orejas alerta y el hocico temblando. No sé si reconoció su olor, pero algo se removió en su interior. Su cuerpo se puso rígido, no de miedo, sino de algo más profundo, más antiguo, como una herida que se abre de nuevo. Carla abrió la puerta despacio. ¿Quieren verlo? Me interpuse entre ellos y Rex cuando entraron. La mujer exclamó:
Oh Dios mío, Astro cariño. Se arrodilló con los brazos muy abiertos. Ven aquí, pequeño. Rex no se movió. Dio una palmada. Astro, es mamá. Seguía sin moverse. Entonces habló el hombre. Vamos, perro. No te hagas el raro. Hemos vuelto. Al oír su voz, Rex se puso en pie, pero no para acercarse a ellos. Dio un paso atrás apretándose contra mi pierna, con los ojos clavados en los míos, temblando. Y entonces el niño. En voz baja con incertidumbre se adelantó. Astro, su voz era débil y sincera. Les dije que no te abandonaran. Fue entonces cuando Rex emitió un sonido que no le había oído antes, un gruñido bajo y lastimero, no de agresividad, sino de traición, como si algo en lo más profundo de su ser se hubiera fracturado y ahora se derramara. No ladró ni se abalanzó, solo se quedó temblando como si estuviera atrapado entre el recuerdo y el instinto. Me agaché a su lado. Es tu decisión, Rex. Sin correas, sin órdenes. Tú eliges. Se giró hacia ellos, luego se acercó más a mí, hundió la cabeza en mi pecho y se sentó. La mujer parpadeó. No nos recuerda. Me levanté lentamente con voz tranquila pero firme. Sí que recuerda. Ese es el problema. El hombre se mofó. Nosotros lo criamos. No, dije en voz baja. Ustedes lo abandonaron, y él aprendió en quién puede confiar. Rex no volvió a mirarlos. El niño lloraba ahora en silencio. Dejó el oso nuevo en la puerta, se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. La pareja lo siguió murmurando algo sobre abogados. Rex permaneció completamente inmóvil, con la mirada fija en el suelo, hasta que la puerta se cerró. Solo entonces exhaló. Solo entonces movió la cola. Solo una vez. Esa noche se negó a apartarse de mi lado. Me siguió de habitación en habitación, incluso al baño, como para asegurarse de que yo no desaparecería como ellos. Cuando me senté en el sofá se subió no a mi lado, sino directamente encima de mí, acurrucándose contra mi pecho como un niño que teme que la oscuridad se lo lleve. Su viejo oso estaba acurrucado entre los dos. No dije nada. Solo lo abracé. Dejé que los latidos de su corazón se calmaran. Dejé que los míos lo alcanzaran. A la mañana siguiente lo encontré sentado junto a la puerta, esta vez no mirando a la calle, sino simplemente esperándome. Cuando fui a por mis botas, movió la cola como si tuviéramos un plan. Así que condujimos sin un destino concreto, solo kilómetros de carreteras secundarias sinuosas y campos cubiertos de nieve, con las ventanillas entreabiertas lo justo para que pudiera oler el mundo. Se puso de pie en el asiento del copiloto con el hocico al viento y las orejas erguidas. Y entonces de repente se inclinó y me lamió la mejilla. Un beso rápido y torpe. Detuve la camioneta y me quedé allí sentado con él en el arcén, sonriendo como un tonto mientras él movía la cola con determinación. Me estaba eligiendo a mí. No porque no tuviera otras opciones, sino porque por fin podía hacerlo. Más tarde ese día, de vuelta en mi casa, saqué una vieja caja de mi armario. Dentro había un collar de cuero marrón oscuro con una placa de plata pulida. Lo había comprado hacía años para un perro que nunca tuve la oportunidad de llevar a casa. Lo sostuve en mis manos, mirándolo durante un largo momento. Entonces me arrodillé y se lo presenté a Rex. Lo olfateó y luego, suavemente, metió el hocico por el aro. Sin dudar, sin inmutarse, como si estuviera diciendo, estoy listo. Le abroché la hebilla con manos temblorosas. Esa noche, mientras yacía acurrucado a los pies de mi cama, con el estómago lleno, el oso cerca y su collar brillando a la luz de la luna, me di cuenta de algo que no me había permitido sentir en años: paz. Este cachorro de pastor alemán, abandonado para que desapareciera bajo el rugido de las cataratas, había encontrado su lugar en el silencio. Y yo también. Una semana después, el refugio llamó con una última sorpresa. Hay una consulta legal, dijo Carla por teléfono. La familia están intentando reclamarlo, alegando que fue un malentendido, que lo perdieron por accidente. Sentí la sangre golpear en mis oídos. Lo querían de vuelta después de todo. Miré a Rex tumbado de lado en un rayo de sol, con las patas moviéndose en sueños. Parecía tranquilo, completo. No se lo van a llevar, dije en voz baja. Carla estuvo de acuerdo. Pero necesitaremos aportar notas sobre su comportamiento. Quizá una declaración. Te daré más que eso, le dije.
Organizamos una visita a domicilio, una evaluación formal para demostrar que ya no se trataba solo de una acogida. Era un vínculo, una familia. Esa tarde me senté a la mesa de la cocina y empecé a escribirlo todo. Desde el instante en que lo vi junto a las cataratas, temblando y esperando, hasta la noche en que se apretó contra mi pecho y finalmente se rindió. Escribí sobre el cordón, el oso, el aullido roto en la oscuridad y el perdón silencioso. Escribí durante 3 horas seguidas hasta que me dolieron las manos. Cuando Carla llegó con la directora del refugio, Rex no ladró. Se acercó a ellas con la cola baja pero tranquila, y se quedó a mi lado como si fuera el lugar más natural del mundo. Hicieron preguntas, tomaron notas y observaron. Entonces la directora sonrió. Has hecho más por él de lo que sus papeles podrían haber hecho jamás. Más tarde esa semana, recibí la notificación oficial, la adopción es definitiva. Le compré a Rex una nueva placa para su collar, grabada en el reverso, rescatado en el Niágara, eligió su propio camino a casa. Ese fin de semana volvimos al parque, a la isla de la Cabra, al mirador, al mismo lugar donde había esperado, herido y solo. Ahora caminaba por el sendero con confianza. Sin cojera, solo una leve irregularidad en su andar, un recordatorio. Se detuvo en el mismo borde del acantilado y volvió a mirar las cataratas. Luego me miró y siguió adelante. Ya no buscaba a nadie. Este cachorro de pastor alemán había tomado su decisión. Y esta vez no tuvo que esperar. Ya estaba en casa. Nos quedamos allí un buen rato, solo nosotros dos, con el viento tirando de nuestras chaquetas y la niebla arremolinándose en el aire como un aliento. El rugido de las cataratas no había cambiado, atronador e infinito. Pero Rex ya no se inmutaba. Se irguió a mi lado con el pecho erguido, las orejas hacia adelante y la cola relajada y quieta. Ahora estaba transformado. No miró atrás ni una sola vez. De camino a casa, me detuve en una pequeña pastelería junto a la carretera. Le compré una galleta de crema de cacahuete del tamaño de mi mano y lo vi devorarla en la camioneta como si fuera la primera felicidad que hubiera experimentado en su vida. Luego me miró con los ojos brillantes y apoyó la cabeza en mi hombro mientras conducíamos. Esa noche cambié su cama de sitio. Ya no junto a la puerta, ya no cerca de la ventana. La puse justo al lado de la mía. Se subió sin pensarlo 2 veces, dio 2 vueltas y dejó escapar un largo suspiro antes de acomodarse. El oso de peluche estaba con él, metido bajo su barbilla, un poco más gastado que antes. Y entonces, justo cuando apagué la luz, extendió una pata y me tocó suavemente el brazo como si dijera, estoy aquí. No voy a ninguna parte. Yo tampoco. En las semanas siguientes, Rex llegó a ser más que mi perro. Se convirtió en parte de mi ritmo, mi sombra en los paseos matutinos, mi calor en las noches largas, mi recordatorio de que la curación no siempre es un suceso dramático. A veces es una presencia silenciosa que permanece con firmeza. Empezó a acompañarme al refugio los fines de semana, saludando a los recién llegados en la puerta, mostrándoles sin palabras que este era ahora un lugar seguro, que no todos los finales son permanentes. Los niños lo visitaban. Las sonrisas de los voluntarios se ensanchaban cuando él entraba. La gente preguntaba por él y yo compartía lo que me había enseñado, que el amor no es una correa, sino confianza, que el dolor deja cicatrices, pero también abre una puerta a la conexión, que un cachorro de pastor alemán abandonado a la espera en el frío podía convertirse en un faro para otros simplemente por aguantar y elegir amar de nuevo. No solo encontró su hogar, se convirtió en una razón para que otros tuvieran esperanza. Algunos vínculos se forjan en el silencio, en la espera, en el temblor, en la forma en que un alma rota se apoya en otra y toma la decisión de no huir. Rex esperó a personas que nunca regresaron. Pero se negó a que eso lo definiera. Eligió el amor de nuevo. Eligió la confianza. Me eligió a mí. El viaje de este pequeño perro desde el abandono hasta la rehabilitación pone de relieve el papel crucial de las organizaciones de rescate sin ánimo de lucro. Cuidar de un cachorro rescatado es más que amor, es una responsabilidad. Es proporcionarle cuidados a una mascota. Es estar ahí cada día. Si la historia de Rex te ha conmovido, considera compartirla. Por cada cachorro como él, miles más siguen esperando junto a sus propios acantilados, con la esperanza de que alguien regrese. Trabajemos para asegurar que no esperen solos.